bienvenidos a un sábado más aquí en Altar de Fuego, esta iglesia que los tiene como invitados especiales los sábados a esta hora, a las 6:15, 18:15. Gracias por estar allí, gracias por los que se van a estar sumando. Les damos realmente gracias y los bendecimos. Y como siempre, nuestra misión, la misión de nuestra iglesia es la de dar palabra, de enseñar, pero con el objetivo no de aumentar un conocimiento, y eso viene justito a cuento de lo que del tema que vamos a estar hablando hoy, sino también de que estas enseñanzas sirvan no para, como dije recién, aumentar conocimiento, sino para cambiar vidas. Ese es el objetivo de esta iglesia. Una iglesia que quiere sumar su granito de arena a esa gran comisión que el Señor Jesús les encargó a sus apóstoles, y que ese también va a ser un poco el tema de la reunión de hoy. Como saben, esto se está difundiendo por las redes, por TikTok, así que después inclusive van a poder tener la oportunidad de ver la prédica o pedacitos de la prédica que ustedes quieran verlos durante la semana. Gracias por estar aquí, como también lo hacemos cada vez que vamos a dar palabra a la pastora y quien les habla. En realidad este es el lugar del Espíritu Santo, que es el que es encargado de dar palabra, de transmitirla, de enseñar, de que esa palabra salga de mi boca, pero como con la fuerza y el poder y esa manera de espada que tiene el Espíritu Santo para que pueda entrar en los corazones. Y al entrar en los corazones, cambiar vidas. Así que Espíritu Santo, es tu tiempo, te damos completamente este lugar, esta casa, esta iglesia, te lo consagramos, Padre, te lo consagramos, Señor Jesús, y te lo consagramos, Espíritu Santo. Y bueno, habla. A través mío, pero habla tú, no yo. Bien, hoy quiero, como les dije recién, hablar algo de que creo que nos interesa a todos, y es el asunto de saber. Queremos saber, hay muchos de nosotros que nos gusta saber. Y cuando hablamos de saber, obviamente hay una relación directa con enseñar. Como dije hace un rato, nuestra misión como iglesia es enseñar, y ese enseñar tiene su contrapartida con aumentar el saber de quien nos oye. Pero cuando hablamos de saber, tenemos que también darnos un chiquitito de tiempo y una especie de luz amarilla en cuanto a lo que se llama el intelectualismo. Por eso la prédica de hoy tiene un título: Cuando el saber no es suficiente. Cuando el saber no es suficiente. Intelectualismo. Mencioné eso recién. ¿Qué es el intelectualismo? La Real Academia Española lo define como que es la actitud de quienes dan al intelecto privilegio sobre todos los demás aspectos de la personalidad. Lo más importante es la parte intelectual, el yo sé, yo conozco, yo domino todos los temas. Es muy fácil caer en el intelectualismo, pero ojo, me refiero ahora que también es muy fácil caer en el intelectualismo religioso y olvidar que la fe no es un examen de historia ni de ninguna otra manera, de ninguna otra materia, sino que es el rescate de un alma. No pasa por conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intelectualismo en la fe específicamente, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es? ¿Cómo sé que hay un intelectualismo en la fe? Es una palabra poco difícil y larga, ¿eh? El intelectualismo es la tendencia a priorizar el conocimiento teórico sobre la experiencia práctica y la transformación del carácter. En las escuelas se trata de eso ahora, es decir, ya no pasan, los maestros ya no pasan, su tarea ya no pasa solamente por transmitir conocimiento, sino que también los alumnos lo practiquen, lo comprueben, lo experimenten, lo agreguen a su experiencia. Y esa es la verdadera manera de aprender. En el contexto bíblico es cuando el saber de Dios se convierte en un fin en sí mismo. Y ojo con esto, lo repito, el intelectualismo en el tema de la fe se transforma en una especie de acción que se refiere a querer saber de Dios, pero no a lo que debería ser el verdadero ejercicio de cambiar para Dios. ¿Se entiende? Una cosa es saber y otra cosa es cambiar. Es como decir, transmití el conocimiento, pero no lo experimento. Sé cómo debe ser,
pero no hago que funcione en mi vida. Entonces, ese intelectualismo que hay es la distancia que existe entre la cabeza y el corazón. Una persona puede ser un gigante en términos de teología, se sabe la Biblia de punta a punta, puede dominar los versículos, cualquiera sean, pero puede ser un enano en obediencia al Señor. Yo sé todo, pero no obedezco. Te puedo hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no obedezco. Entonces, cuando hablamos de ese intelectualismo, tenemos que tener en cuenta que podemos darnos cuenta cuando alguien está en esa onda de intelectualismo intelectual. ¿Por qué? Vamos a dar algunas señales. Por ejemplo, confundir información con revelación. La información es algo que nosotros anotamos en un cuaderno, nos vamos a la iglesia y anotamos en nuestro cuaderno, anotamos todo lo que dice el pastor, metemos nombre, agregamos hojas y escribimos. Y ahí lo tenemos. Y cerramos el cuaderno y cuando salimos de la iglesia, nosotros nos llevamos el cuaderno a casa. Y cuando tenemos tiempo, alguna vez por ahí recorremos las páginas de ese cuaderno a ver qué fue lo que dijo el pastor el año pasado. Qué interesante que estuvo, sí, muy bueno. Eso es información. Pero cuando hablamos de revelación, estamos hablando de algo que cambia la vida. La información meramente anotada en un cuaderno de lo que alguien dijo y de lo que nos gustó, alguna frase, alguna expresión, nos pareció interesante, alguna enseñanza, solamente suma hojas escritas en mi cuaderno. La revelación, en cambio, cambia la vida. O sea que podemos saber muchísimo sobre el perdón. Sí, todos los versículos que hablan del perdón, podemos conocerlos todos de punta a punta. ¿Cuál es la definición del perdón? ¿Cuál es la raíz griega? ¿De dónde proviene la palabra perdón? Los versículos. Pero, si uno no perdona a quien lo hirió, solamente tenemos conocimiento de lo que es el perdón. Sabemos lo que es el perdón, pero no perdonamos. Entonces, lo que tenemos es la información. No tenemos la revelación. Lo que tenemos es el conocimiento, pero no usamos la obediencia. ¿Sabemos lo que es? Sí, claro que sí. No me habla de perdón, yo te puedo decir cuáles son los versículos, pero no perdono. ¿De qué me sirve saber si no cambio? ¿De qué me sirve saber si no obedezco al Padre? Amén. Otra señal. Satisface el orgullo. El saber muchas veces está hecho para satisfacer el orgullo y no al espíritu. Pablo lo advirtió claramente en 1 Corintios 8:1. Dijo, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando hablamos de que algo envanece, significa que infla el ego. Que nos infla el ego. El conocimiento nos infla el ego. Entonces, el intelectualismo nos hace sentir superiores a los demás. Yo sé más que él. Yo tengo mucho más cultura que esa persona. Yo domino la Biblia. Sí, Señor. Los demás no saben tanto. Nos ponemos en una posición de superioridad. Totalmente opuesto a lo que Dios pide y ordena en sus mandamientos. Análisis sin parálisis. Hacemos un análisis de las cosas, pero no nos interesa convertirnos a nosotros mismos en un objeto de estudio. Simplemente nos miramos en el espejo y nos miramos, había sido, ¿qué? Así somos. ¿Qué le vamos a hacer? Estudiamos el texto, pero no dejamos que ese texto nos transforme a nosotros. Nos quedamos en entender y conocer y hasta memorizar el texto, pero no permitimos que ese texto se haga carne en nosotros. Solamente queda aquí, en el archivo del cerebro, en la memoria. Ahora, la Biblia tiene interesantes versículos acerca de los riesgos del intelectualismo y hay unas bases bíblicas, vamos a dar 2 versículos rapiditos que son Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, parece como que creemos que sabemos el camino, ya lo estamos caminando. No, no es cierto. Yo sé cuál es el camino. De hecho, yo sé cuál es el camino de aquí hasta la esquina. Pero si no lo recorro, si no camino, no estoy haciendo nada. Lo sé, pero no camino. Y ahí dice Santiago, sed hacedores, no oidores. Juan 13, Juan capítulo 13, versículo 17 dice, si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis. Otra vez lo mismo. Entonces la felicidad, la bienaventuranza, no está en el saber, sino en el hacer. Por eso el título de esta prédica es que a veces el saber no alcanza. Y ese intelectualismo tiene sus peligros. Por ejemplo, alguien puede saber muchísimo sobre la biografía de alguien. Podemos conocer de punta a punta la biografía del Señor Jesús, desde su nacimiento en el pesebre con la Virgen María, José, los Reyes Magos que vinieron, etc. Podemos conocer vida y obra de Jesús, vida y obra de Pablo, de cada uno de los héroes de la Biblia. Sí, podemos conocerlos, la biografía, pero no conocemos a Dios. Conocemos la biografía. La salvación, hermanos, hermanas, no es un diploma de teología, es un nuevo nacimiento. La salvación no pasa por un diploma, no es un título, no pasa por, ay, sí, yo quiero aprender y te voy a cachetear con mi conocimiento, sino que es un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Ese es el estilo, es lo que debería importar realmente. También, por ejemplo, puede pasar que yo use mi conocimiento bíblico como un escudo. Claro, me defiendo con la palabra dice, si alguien me quiere decir algo, yo le retruco con lo que sé de la Biblia. Y usamos ese aprendizaje bíblico para evitar rendirnos a Dios. Nos defendemos con las mismas palabras que aparecen en la Biblia, pero las usamos caprichosamente para no querer cambiar. Entonces, yo puedo saber que hay un médico, yo puedo saber que ese médico me puede curar, pero tengo que dejar que me revise el médico y tengo que seguir las indicaciones que me da. Sé que hay un médico, pero si no voy, no sirve de nada. Ah, no, hay un médico que me puede curar. Qué bueno. Sí, yo sé, pero nunca voy. ¿Qué pasa? Voy a seguir enfermo hasta morirme. Entonces, escuchen esto, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado. Eso está en Juan 5, capítulo 5, versículo 39. Dice que ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque creen que ellas les dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Y ese es Jesús. Las Escrituras están, claro, pero las Escrituras me señalan a mí. Entonces es como decir que la Biblia es el dedo que señala a Cristo. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Nos quedamos mirando el dedo. La Biblia. Acá está. Sí. En vez de seguir el dedo y apuntar hacia donde el dedo tiene que dirigirse, que es a Cristo, al Salvador. Por quedarnos en el dedo nos perdemos al Salvador. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Entonces, la salvación no es aprender conceptos nuevos. No pasa por aprender conceptos nuevos. La salvación es, en el griego le dicen metanoia, es cambiar de dirección. Si mi vida yo la voy encaminando en una dirección y me doy cuenta que ahí estoy metiendo la pata, que me estoy equivocando, que estoy condenando mi alma a la perdición, la salvación lo que hace es cambiar el rumbo de mi vida. Lo que hacía, dejo de hacerlo. Hago todo lo opuesto. Cambio. Entonces, ser salvo no es aprender nuevos conceptos, en realidad, sino adquirir una naturaleza nueva. Tengo que cambiar. Debo cambiar si quiero ser salvo. No se trata de portarse mejor porque leí un mandamiento que dice, ay, no debo mentir. No voy a mentir más, no voy a portar bien. De ahora más me voy a portar bien. No pasa por ahí, sino que de mi corazón cambie para decir, no puedo mentir porque ese mentir me daña y es como que le agrega un latigazo más en la espalda del Señor Jesús. Lo siguen castigando por mí, porque Él termina pagando mis pecados. Entonces es como decir también, imagínense un náufrago que está ahí en medio del mar, entonces pasa alguien en una lancha rápida y le tira un manual de aprender a nadar. Ahí tenés, listo, salvate. No, él lo que necesita es que ese que está en el barco lo levante, le tienda la mano y lo saque del agua. No que le tire un manual de cómo nadar. En eso a veces nos quedamos nosotros. Vemos el manual, pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad tenemos que aferrarnos a la mano del Señor Jesús si queremos salvarnos. También hay otra situación, por ejemplo, que la presión de, ay, no, yo tengo que saber, no puede ser que yo no sepa, por ejemplo, cuál es el proverbio de la mujer perfecta.
No, yo tengo que saberlo cuando hablo con mis amistades, que yo para que sepa, para que se den cuenta que soy una persona que va a la iglesia y que soy un hijo de Dios. Miren, ¿se acuerdan del ladrón de la cruz? Cuando estaba el Señor Jesús allí, crucificado, y los dos que estaban a su lado. Ese ladrón de la cruz no tenía la menor idea de lo que era la doctrina. No sabía nada de doctrina. No había ido a ningún seminario. No, que probablemente no habría ido ni al templo siquiera. Capaz que no sabía ni siquiera citar un salmo. Solamente miró a Jesús. Reconoció la necesidad que él tenía de seguirlo. Y fue salvo. ¿Cuál era su conocimiento? Ninguno. Creyó. Tuvo fe. Puede salvarme, le dijo. Entonces, la salvación es una persona. Es el Señor Jesús. No es un sistema de creencias. Entonces, vamos a hablar ahora de información o transformación. Por ejemplo, el náufrago y el manual, lo que le dije hace un ratito, el náufrago y el manual. Imaginen al hombre que estaba ahogándose en el medio del océano y alguien viene y le dice cómo nadar en las corrientes marinas. Le tira un libro, tiene que prácticamente el mismo concepto que dije hace un rato. El hombre, mientras lucha por respirar, grita, no necesito saber cómo puedo hacer para flotar, necesito que me saquen de aquí. ¿Y saben por qué repito esto? Porque muchas personas van a la iglesia buscando instrucciones. Instrucciones. ¿Cómo hacer para que las cosas me vayan bien? ¿Cómo hacer para lograr eso que yo estoy queriendo hace rato? ¿Cómo hacer para volver a poner derecho una relación que está torcida? ¿Cómo hacer para? Vamos a la iglesia, van a la iglesia buscando instrucciones, cuando en realidad lo que necesitan es una mano que los saque del agua. Es como que voy a la iglesia solamente para ver qué dice el pastor, qué me va a decir. Y salgo de la iglesia y parece como que me habló a mí, me dijo justito lo que yo quería saber. Me lo dijo, lo registré, lo puse en mi banco de memoria, pero no cambia mi vida, sigo siendo igual. Entonces, la Biblia es el libro que nos cuenta cómo Dios nos rescató, pero ese rescate verdaderamente sucede cuando dejo de leer y agarro la mano del Señor Jesús. Necesito hacer mi parte. Necesito hacer mi parte. No tengo que seguir sumando conocimiento, pedir que me den más indicaciones, pedir que me den más instrucciones, cuando la clave es una: agarrarme de la mano del Señor Jesús. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que sería la religión intelectual. Religión intelectual. Entonces hay un saber versus un experimentar. Podemos saber la composición química del producto que sea, de un pan, por ejemplo, cómo nació el pan, dónde se hacen los mejores sabores, la cantidad de panes que hay, pero si no como nunca un pan no voy a tener ni idea de a qué sabe. Vamos a hablar, por ejemplo, de Santiago 2:19, que habla de la fe de los demonios. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen una teología perfecta, la conocen de punta a punta a la palabra, la saben de punta a punta, saben que Jesús es Dios, conocen la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Pero no son salvos. Y eso que la conocen. ¿Por qué no son salvos? Porque no tienen una relación de amor y no se rinden al Señor. Son enemigos, se han declarado enemigos y serán enemigos hasta que llegue el fin de los tiempos. A menos que algunos se arrepientan. Entonces, la salvación, vamos a ser claros con esto otra vez, no entra por la cabeza, por el intelecto, por sumar conocimiento, por sumar información. Entra por la puerta del corazón, entra por la voluntad. Yo decido cambiar, yo decido. ¿Sí? Muchos asisten a la iglesia, pero pocos comprenden la magnitud del encargo final del Señor Jesús. Esa gran comisión que está en Mateo 28, 18 al 20, no es una sugerencia para algunos que ya sepan bien lo que es la Biblia, que conozcan la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En realidad es un mandato para todo aquel que dice que sigue a Cristo. Vamos a leerlo bien. Vamos a leer bien esos versículos. Mateo 28, de 18 al 20.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, lo que estaba diciendo es que él tenía toda la autoridad para transmitirnos órdenes. Él tenía toda la autoridad. No necesitaba pedirle permiso a nadie, ya tenía la autoridad. En el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo la autoridad y les digo, vayan. ¿Qué más decir? Y en el 20 dice algo muy interesante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí viene la parte más importante, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así dice la palabra. He aquí, el Señor Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esa gran comisión? Id y haced discípulos. A menudo pensamos que la gran comisión es salir al barrio a evangelizar. Perfecto, está muy bien, realmente hay que hacerlo, vamos a dar el mensaje. Pero el mandato principal, de acuerdo a la etimología en griego, es hacer discípulos. Y así dice, ese es el mandato principal. Id y hacer discípulos. Entonces, Jesús ya sabemos que tenía la autoridad para decirnos eso, porque Él dijo, toda potestad me es dada. Nuestra misión no se basa en nuestro talento, en nuestro conocimiento de la palabra, en la facilidad de palabra que tengamos para convencer al vecino o a la vecina que peor carácter tenga, sino que venimos en nombre de la máxima autoridad, que ya dijo Jesús que tiene. Toda potestad me es dada. Así que entonces el proceso de la Gran Comisión incluye ir, hablar, predicar, bautizar y enseñar. No es solo ganar una decisión momentánea, es acompañar a alguien en una transformación de vida. Y cuando hablamos de acompañar a alguien, recuerden lo que dijo Jesús, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Qué es un cristiano? Ya que estamos hablando de estas cosas. ¿Qué es un cristiano? La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y la primera vez aparece en el libro de Hechos 11:26 en la zona de Antioquía. El origen es porque era un término utilizado por la gente que no era cristiana, los de afuera, para describir a los que actuaban como Cristo, a los seguidores de Él. Es como decir pequeño Cristo o partidario de Cristo. Eso significa ser cristiano. Hoy, ser cristiano, miren, puede ser una herencia cultural, puede ser una religión de domingo o simplemente una etiqueta social. Muchos se llaman cristianos porque no son de otra religión, pero sus vidas no reflejan a la persona de la cual dicen llevar el nombre. Mucha gente conozco que dice, ¿usted cree? Sí, yo soy cristiano. Jamás fue a la iglesia, no tiene Biblia, no tiene la menor idea y realmente su vida tampoco refleja que siga 2 mandamientos, a menos 1 o 2. Hay de todo. No estoy criticando, lo que estoy diciendo es que nos llamamos cristianos con una ligereza absoluta. ¿Cuál es el verdadero discípulo? ¿Cuál es el verdadero significado de ser discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz. En tiempo de Jesús, un matete, así se dice en griego, Jesús no era alguien que solo tomaba notas de una clase. Nosotros, yo un discípulo, bueno, me voy, mi líder me muestra y yo estoy anotando, y soy un discípulo de él porque estoy anotando todo lo que dice. Y eso no es así, no pasa por eso. El discípulo imita completamente al líder, lo imita, sigue sus pasos, comía como él, hablaba como él, reaccionaba como él y tenía un costo seguirlo. Jesús fue claro, si alguno quiere venir en pos de mí, lo dice en Mateo 16, 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una relación, no es una religión. El discípulo vive en una relación de aprendizaje continuo siguiendo al líder. No sabe todas las respuestas, pero sigue al que sí sabe todas las respuestas. ¿Sí? A ver, vamos a reforzar algunos de estos conceptos entonces. Sobre la Gran Comisión. ¿Mapa o guía? Estamos perdidos en una selva impresionantemente y alguien nos tiene un folleto con un mapa de un helicóptero, desde un helicóptero, y me dice, suerte, ahí te dejo el mapa. ¡Pum! Me tiro el mapa. Ni bajó. Gracias. Pero hay otro que dice, viene el helicóptero,
se baja del helicóptero, viene hacia mí y me dice, yo conozco el camino, camina detrás de mí y haz lo que yo haga. Jesús no nos dio solamente el folleto, la Biblia, y se fue al cielo. No hizo eso. Él dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros, y lo leímos hace un ratito, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la gran comisión no es enviar a la gente a una aventura solitaria, andá y arreglate, no, es invitarlos a caminar con el guía que ya venció a la muerte. Entonces, hay una diferencia entre un cristiano y un discípulo. Veamos un partido de fútbol, analicemos eso. 11 contra 11 en la cancha y alrededor puede haber 50.000 personas. Y todos tienen la misma pasión y sufren y se ponen contentos y temen y gritan un gol o salen llorando de la cancha porque perdieron. Y todos por la misma cosa, pero solamente hay 22 que están en la cancha. Los otros 50.000 hinchan por uno, hinchan por el otro. Después se van a su casa y su vida sigue normalmente. Ya está, ya pasó el momento. Ya fue. Los jugadores son los que después tienen que seguir con la victoria, los que ganaron, con levantar el ánimo y hacer planes para recuperar puntos en el fin de semana siguiente. Los demás, los fans, los hinchas, esos 50.000 hinchas de la cancha, siguen su vida normalmente. Eso puede pasar en las iglesias también. Me voy en lo mismo en la iglesia. 10.000 personas en la iglesia. ¿Cuántos de esos 10.000 realmente están como los hinchas de fútbol que gritan, levantan las manos, cantan, alaban, adoran? Se abraza porque dice, dale un abrazo a tu hermano, al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda. Sí, lo abrazamos, cómo no, Dios te bendiga. Y me fui a mi casa y mi vida sigue igualito que cuando fui antes de llegar a la iglesia. ¿Cuántos? El discípulo en la antigua época judía tenía que mostrar el polvo del maestro. Eran calles de tierra. El líder, el maestro, caminaba adelante y levantaba polvo en sus sandalias. Ese polvo tenía que pegarse a la ropa del discípulo. Cuando terminaba la jornada, si la ropa del discípulo estaba llena de polvo, quiere decir que estuvo cerca de su líder, de su maestro. Si estaba impecable, quiere decir que lo dejó ir solo adelante y se quedó por allá atrás y no se ensució para nada. No aprendió nada, no imitó nada, no incorporó nada a su corazón. Entonces, ser discípulo no es aprenderse versículos de memoria para un examen. No pasa por un examen, no pasa por texto que yo tengo que dar un examen para saber si tengo derecho a ser líder. No pasa por ahí. Es caminar tan cerca de Jesús en mi trabajo, en mi casa, en mis estudios, en mi familia, para que el polvo que levantan las sandalias de Jesús se pegue a mi ropa, para que ese polvo que levantan las sandalias de Jesús se pegue a mi corazón. Que su amor y su santidad se pegue a mí. No se trata de llenar templos de cristianos. La gran comisión no pasa por llenar y aumentar la cantidad de cristianos que asisten a un templo. Se trata de llenar el mundo de discípulos que tengan el polvo de los pies de Jesús en su corazón. Entonces, versículos que demuestran que Dios busca una conexión y no un examen aprobado. Ezequiel 36:26. Es como ser un trasplante de corazón, lo que dice este versículo. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Se dan cuenta? No pasa por información, no pasa por conocimiento, pasa por un cambio. La salvación no es aprender reglas, es una cirugía divina. Dios no quiere que memoricemos versículos, no, quiere poner en nosotros un corazón nuevo. Segunda de Corintios 3:6 es espíritu versus letra. Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra. El pacto no es de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Vuelve a insistir acerca de la diferencia de que la cuestión no es solamente saber, sino vivir, experimentar. Podemos saber la Biblia de memoria, pero si el Espíritu no te ha dado vida, seguimos muertos en el pecado. La información sin transformación es religión muerta. Mateo 7, 22, 23, donde dice que el conocimiento nos salva, dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y qué contestó Jesús? Nunca lo conocí. Este es el versículo más fuerte de la gente que hacía cosas religiosas, pero no tenía una relación. Y Jesús nos dice,
Ah, no, ustedes no saben suficientemente la Biblia. No conocen de memoria todos los salmos. No saben qué dice el Salmo 97, por ejemplo. No, ¿qué es lo que dice? Nunca los conocí. Claro, tajante. Entonces podemos saber la Biblia de memoria, pero si el Espíritu Santo no nos ha dado vida, seguimos muertos en los pecados. Así que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltar el timón. Dejemos de querer salvarnos a nosotros mismos, empezando a saber un poco más de la Biblia. Reconozcamos que sin Jesús yo estoy perdido, no puedo salvarme a mí mismo, ni con mis buenas obras, ni con mis estudios bíblicos, ni con decir de memoria el Génesis hasta el Apocalipsis la palabra. Necesito un sustituto, necesito que Jesús haga lo que yo no puedo hacer. Que Él entre en mi corazón y me salve. Entonces la salvación no es una meta que alcanzo, es un regalo que recibo, porque realmente es un regalo. El Señor Jesús murió en la cruz y pagó mis pecados con su sangre. Puso la gracia al alcance de mi decisión, y la de cada uno de nosotros. Así que entonces, vuelvo a decir, el diablo es el mayor teólogo del mundo. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Sabe que la Biblia es verdad. Conoce cada profeta, pero no ha cambiado. Él sigue siendo el diablo. El saber sin cambiar no es santidad. Tengo la información, tengo el conocimiento, pero yo sigo en lo que yo quería seguir haciendo. Dios no busca más eruditos que expliquen la palabra completamente. Busca discípulos que lo imiten. La tragedia de la iglesia moderna entonces es que tenemos muchos cristianos pero pocos discípulos. Ese es nuestro problema. La Gran Comisión nos llama a reproducir lo que somos. Si somos discípulos apasionados, vamos a reproducir discípulos apasionados. Si no somos discípulos apasionados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a reproducir? Entonces, ¿qué soy? ¿Un seguidor de Jesús? ¿Soy un fan, un hincha como los de la cancha de fútbol de Jesús? Hoy pregunto, ¿cuánto sabes de la Biblia? No pregunto eso hoy. Hoy no pregunto eso. No pregunto cuánto sabes de la Biblia. La pregunta de hoy es, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿te sentirías como alguien que leyó algo sobre un Dios lejano? Que anduvo por ahí y creó la luz y la noche y el día y la tierra, los animales, o te sentirías como un hijo que corre a los brazos de su padre. Jesús no murió para que yo fuera más inteligente, murió para que fuera libre. Así que entonces, esta ha sido la palabra de hoy. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos para que entonces esto podamos transmitirlo y cerrarlo de la manera correcta? Si hoy te das cuenta, si hoy nos damos cuenta de que hemos estado tratando de aprender sobre Dios, pero no lo conocemos, entonces, ¿qué tal si hacemos una oración para conocerlo? Amén. No son palabras mágicas, es en nuestro corazón rindiéndose, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Oramos? Amén. Señor, te pedimos perdón por haber convertido tu palabra en un libro de texto, en un manual, cuando en realidad deberíamos haberla tenido como un manual de vida. Lo que dice, lo aplicamos en nuestra vida. Perdónanos por el orgullo de creer a lo mejor que somos mejores porque conocemos más versículos, porque sabemos cómo se llama cada libro de la Biblia, de tu palabra. Hoy decidimos y nos damos cuenta que saber, tener información no es suficiente ni será suficiente. Queremos que cada verdad que entre en nuestra mente, aquí, baje a nuestro corazón, aquí, para ser atesorada, que llegue a nuestras manos y que llegue a nuestros pies para seguirte, para que ese polvo que levante tus sandalias se pegue a nuestra ropa, a nuestro corazón. Danos la valentía de cambiar lo que ya sabemos en nosotros que está mal, porque sí lo sabemos. Que nuestra vida grite más fuerte que la teología que podemos tener como conocimiento incorporado. Reconozco que saber de ti no es lo mismo que conocerte, mi Padre. No es lo mismo. Perdona mi orgullo de creer que mis estudios o mis buenas obras van a ser suficientes. Hoy te abro la puerta de mi vida. No como un maestro, sino como mi Salvador. No quiero aprender más reglas. Quiero nacer de nuevo, Señor. Toma el timón de mi vida. Límpiame
y hazme tu hijo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hoy no sos más sabio que hace un ratito ahora. No, pero si hiciste esta oración, eres una persona nueva. Ese era el objetivo. Espero que esto que hemos visto hoy abra el entendimiento, nos abra el entendimiento entonces, y en vez de haber incorporado un poco más de conocimiento de 10 o 15 versículos, lo que haga es llevarnos a entender que lo que necesitamos es cambiar. Y que a partir de cambiar podemos ser realmente vehículos de esa gran comisión que encomendó el Señor Jesús, de ir y hacer discípulos. Porque con nuestra vida vamos a estar enseñándoles. No los vamos a tener como alumnos nuevos, vengan a casa de 8 a 9 y les voy a dar una lección. No pasa por ahí, pasa simplemente porque con la manera en que podemos mostrarles que vivimos, van a empezar a aprender. Ocupémonos de eso. Eso es lo que nos pide el Señor Jesús. Gracias por estar allí. No se olviden, nos esperamos el próximo sábado a las 6:15 de la tarde. Si quieren pueden ver las veces que quieran, los pedacitos que quieran de la palabra de hoy y de palabras de las semanas anteriores en TikTok. Y en el canal de YouTube van a poder ver la prédica completa. ¿Sí? La vamos a hacer en un ratito. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen resto de fin de semana. Aquí en Paraguay un fin de semana largo con el lunes feriado. Nos encontramos el próximo sábado. Que Dios nos bendiga ricamente.